tardes, tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y la actualidad informativa y sobre todo la actualidad judicial de los últimos días nos lleva hasta el municipio tinerfeño de San Juan de la Rambla. Quiero que vean esta noticia que adelantaba el pasado viernes el periódico El Día. La justicia absuelve al ex director insular de seguridad Cayetano Silva. El recurso, que exculpa también al exedil Víctor García, falla que la indemnización al medianero Pedro Vargas fue legal. Este hecho también es importante porque afecta a la que fue alcaldesa durante muchos años del municipio de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, que también había sido condenada e inhabilitada, entre otros, por ese delito de ese pago a ese aparcero. Hoy vamos a hablar precisamente con Fidela Velázquez, que realmente siempre que hemos querido contar con ella su versión sobre un hecho tan complicado, al fin y al cabo, como son las cuestiones judiciales, siempre ha sido transparente y ha respondido a nuestras preguntas. Así que nosotros agradecemos que incluso en una situación como esta, en la que los tribunales le han dado la razón en parte, también haya querido venir a contarnos qué es lo que ha dicho la audiencia provincial y, por supuesto, hablar de esos dos políticos, de Cayetano Silva y de Víctor García, que han sido, en este caso, completamente absueltos. Fidela Velázquez, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, gracias a esta casa por siempre pues atendernos y darnos voz, ¿no?, para explicar lo que entendíamos desde el principio que era explicable absolutamente y justificable, como bien la audiencia nos ha dicho ahora con esta sentencia, ¿no? Efectivamente teníamos yo tenía dos casos pendientes que habían sido condenados en primera instancia y en el caso de mis compañeros solo uno, la indemnización al medianero, a Pedro Vargas. Y entonces, bueno, pues la audiencia, en el caso más grosero, más amplio, el que más ha hecho que los medios se hayan hecho eco, pues efectivamente nos ha dado la razón absolutamente. Quiero decir, hay una sentencia de primera instancia que yo entiendo que se basa en el testimonio del secretario del ayuntamiento, que de una manera incomprensible califica mal desde el principio esta situación. Y lo explico. Don Pedro Vargas, en paz descanse porque ya falleció, durante décadas era el medianero de una finca que el ayuntamiento se interesa en comprar. Entonces, como tal medianero y como reconoce la audiencia, tiene unos derechos adquiridos inherentes al tiempo que ha pasado sembrando aquella finca. Efectivamente, en un primer momento el ayuntamiento, el anterior alcalde, lo reconoce esos derechos y pacta con él una indemnización que cubriría el derecho de retracto, es decir, el señor tenía derecho a ser el primero en adquirir la finca en lugar del ayuntamiento a los dueños, cubriría el derecho a continuar sembrando la parcela durante 5 años y cubriría los gastos que él había tenido en ese terreno durante tantos años. Ese monto se valora en 4.220 euros. Pero después de retenerle ese dinero a los vendedores, ese dinero se queda en el ayuntamiento y no se le paga a don Pedro Vargas. No se le llega a pagar a don Pedro Vargas. No se le llega a pagar. Se queda en el ayuntamiento, no sabemos muy bien en qué calidad, pero se queda allí y no se le paga. Entiendo, Fidela, que ese dinero no se llega a pagar, pero en aquel momento sí que hay una posición del propio funcionario, en este caso del secretario, diciendo que lo mejor era no pagar esa cuantía. Vamos a ver, el secretario no fue el que está en el momento en que se hace ese pacto, es otro secretario. Cuando él llega, lo reconoce así en el juzgado, que ni se lee el expediente. No se lee el expediente. No. Y entonces él, pese a que a nosotros sí nos dice que hay un enriquecimiento ilícito de la administración, después, de una manera sorpresiva, cambia su criterio. Y entonces hace una especie de salvedad sobre la decisión que se toma, siguiendo su línea argumental, y dice que es una indemnización patrimonial y que había caducado. Para entendernos, lo que hay es una rescisión de contrato, porque el señor tenía un contrato con los anteriores propietarios y lo que se hace es rescindirle el contrato, por tanto se le indemniza por esa rescisión de contrato. Y él lo calificaba de una manera incomprensible como una indemnización patrimonial, que también, para entendernos, es como cuando un señor se cae en la calle
y fortuitamente, y entonces el ayuntamiento lo tiene que pagar porque se partió una pierna. Es un derecho que tiene esa persona, Sí, lógicamente. claro, pero es una cosa fortuita, no es este caso, porque este caso el señor lo que tiene es un contrato. Primero con los propietarios y luego Usted siempre ha planteado que incluso podía haber sido al revés, es decir, que si usted consideraba en ese momento jurídicamente que si no llega a pagar ese dinero, primero que se produce ese enriquecimiento injusto, incluso que usted estaría posiblemente también tomando una decisión que pudiera ser injusta de cara a la legalidad. ¿Eso es lo que ustedes defendían? Claro, y eso es lo que ahora ha ratificado la Audiencia Provincial. Cierto. Es que si no le pago, también prevarico. O en ese caso sí prevarico, porque me quedo con el dinero de un vecino. Y yo siempre he dicho, los ayuntamientos están para ayudar a los vecinos, no para quedarse con su dinero, porque al final eso no deja de ser una apropiación indebida. Entonces, siempre lo he explicado así porque creía firmemente y en un primer momento el secretario nos orientó en esa línea. Eso ha sido clave ahora en las conclusiones de la Audiencia Provincial. Claro. Y es que nadie lo entendía porque él cambia su versión y da otra versión. ¿Y por qué cree usted que cambió esa versión? Bueno, yo tengo mi opinión. Hubo una especie de presión por otros motivos del secretario para, de alguna manera, que yo tomara una decisión injusta también a cambio de... Y bueno, pues en ¿Usted se sintió presionada por el secretario? Sí, por supuesto. Por supuesto, sí me sentí presionada. Me sentí presionada y además no lo entiendo. No entiendo cómo un funcionario, con el respeto que me merece a mí la función pública, porque yo soy funcionaria, hace omisión de esa probidad del funcionario público, que al final es lo que hace funcionar las administraciones. Si los políticos desaparecemos de una administración, como el caso de Cataluña hace poco, hace un par de años, quien se queda al cargo de las administraciones son los funcionarios. Los funcionarios tienen que ser impecables en sus decisiones y argumentarlas, claro. Entonces, uno espera de los funcionarios, y yo siempre me he encontrado con funcionarios muy concienzudos en sus decisiones. Esto es un caso que a mí se me escapa. Este caso se me escapa de por qué el funcionario cambia y hace esta cosa. No sé. Lo cierto, Fidel, es que esto no solo le afectaba a usted, sino esta decisión en concreto le afectó también, en este caso, a Cayetano Silva, que incluso fue director insular en el Cabildo de Tenerife de Seguridad después del pasado mandato en el Ayuntamiento, y también a Víctor García. Ellos han quedado completamente absueltos, ¿verdad? Igual, completamente absueltos. Y a mí me queda el tema de un decreto que firmo antes de marcharme, que también es un... Vamos a intentar explicarlo, porque es el pago o la aprobación del reconocimiento de unas horas extraordinarias a trabajadores municipales. De una gratificación. De una gratificación. Sí, vale. ¿Por qué toma esa decisión Sí, usted? vamos a ver. Era habitual que los trabajadores recibieran unos pagos extraordinarios que de hecho fueron incluso recurridos en su momento por el Gobierno de Canarias, y yo heredé eso. Porque el ayuntamiento, cuando nosotros entramos, no tenía ni convenio laboral, ni tenía acuerdo para funcionarios, y los salarios eran todos completamente distintos. Y no tenían ni los derechos mínimos reconocidos. Por ejemplo, no cobraban las antigüedades, los trienios, que a los empleados públicos pues no es que uno los pida, es que entra dentro del concepto de retribución, pues no se les estaban pagando, o cosas tan llamativas y terribles como no permitirles a las señoras que tenían un hijo el periodo de lactancia. Todo eso lo resolvimos con el convenio, pero no sé, todo el mundo recordará que el año 2012 fue un año de crisis total y nosotros a esos empleados nunca le pudimos retribuir nada en concepto ni de horas extras ni ese dinero nada. No se llegó a pagar, no, en cualquier caso. No, pero cuando yo me voy entiendo que hay una deuda del ayuntamiento por una serie de trabajos que habían hecho una serie de empleados y que no se le habían retribuido de ninguna manera. Y entonces no le pagué horas extraordinarias porque no estaba, digamos, conceptuado, no se había hecho el cómputo, pero sí le pagué sí intenté pagarle una gratificación. Es importante lo que dice, porque intentó pagarle porque no se llegó a abonar ese dinero. Nunca se pagó, ni tampoco la gratificación. Lo que pasa es que la Fiscalía sí que insistía en su momento, y al final yo creo que es un poco la teoría que ha aceptado también el tribunal, de que eso sí que le generó una expectativa o un derecho a esos trabajadores. Es que, bueno, a mí me gustaría decir algo. Sí. Los presupuestos generales del Estado se aprueban. Y no es la primera vez que una subida a unos, por ejemplo, por la crisis del año 2012, una subida esperada, se viene para detrás y que condenamos a todos los diputados por haber aprobado una subida que después a los
empleados públicos no nos llega. Sí, lo entiendo. Leyendo un poco la sentencia, ya también la de primera instancia, quizás lo que considera más grosero, por decirlo así, el tribunal es la falta de un procedimiento administrativo. Bien. ¿Por qué no hicieron ese procedimiento? Bueno, la falta. A mí ahora me preguntan, ¿tú hubieras pagado la gratificación si se solventan, si se resuelven las objeciones del secretario? Seguramente sí. Pero yo ahora a bote pronto no puedo decir si hubiera pagado o no, porque para eso está el deseo del político de hacer algo y después está, que por supuesto, está el funcionario que pone las objeciones debidas y se salvan o no se salvan. Yo ahora a bote pronto no sé decirlo. Pero yo creo se lo que digo porque se insiste mucho en que al final se fija una cantidad a tanto alzado, que es la expresión que se utiliza incluso claro, en la porque sentencia. es una gratificación. Vamos a ver, a los empleados, cuando yo llegué, se les estaba pagando unos complementos que el Gobierno de Canarias había objetado en los tribunales incluso de manera sistemática. ¿Por qué? Porque no pueden ser periódicos en el tiempo ni iguales en la cuantía. Y era una parte de su salario, de cada uno de esos empleados. Vamos a poner 200 euros mensuales. Pues todos los meses 200 euros mensuales. Y incumplía absolutamente la ley. Ni periódicos en el tiempo, ni iguales en la cuantía. Y en este caso era un pago único, es decir, no periódico en el tiempo y no igual en la cuantía porque no lo iba a recibir más el empleado si lo hubiera recibido. Por tanto, no conculcaba lo que dice la ley que tiene que ver con esos complementos o con esas gratificaciones. Y tanto alzado, yo siempre digo que fue un tanto bajado, porque, claro, porque era una serie de personas a las que le habíamos requerido para múltiples trabajos, casi siempre en fines de semana, y nunca se le había abonado nada. Entonces, ya, pero yo insisto entiendo. en lo del procedimiento porque al final yo entiendo, porque la lógica jurídica es que al no haber un procedimiento más allá de que cupieran legalmente ese pago, no se podía saber si lo que se estaba pagando, esa cuantía que se aprobaba, era justa o no. Ya, el procedimiento no se termina, de hecho los pagos estos, el decreto está vivo, nadie lo ha anulado. El gobierno que me sustituye a mí con la moción de censura no anula el decreto. Por tanto, sigue estando vivo, vigente. Pero no ha pagado esa gratificación. No pagado, ni terminado el expediente, ni nada. Entonces, con mi criterio, el tribunal en este caso yo creo que juzga mi intención. Y yo no sé si hay muchas sentencias donde se condene a alguien por la intención de... Porque tampoco saben cuál es mi intención. Ya les digo, yo misma no sé. Hoy en día... si puedo rematar o no puedo rematar el procedimiento. Quizás ahí la parte de la intención se justifica en ese informe desfavorable que sí que hace el secretario en este caso también. No es exactamente un informe tampoco, es una apostilla, como diciendo, termine usted el procedimiento, es lo que viene a decir. ¿A usted le parecía insuficiente claro, eso? Es que no hay un reparo. ¿Usted no sintió que le estaban diciendo que aquello era completamente ilegal? No, pero es que tampoco, porque es que no me dio tiempo ni de completar el procedimiento, no llega a intervención. Es decir, ese decreto no llega ni a intervención, no tengo que levantar ningún reparo. Es decir, sí. ¿Cómo entendería yo que me hubieran condenado si yo llego a firmar un documento que se firma en intervención, que se llama documento P, que significa páguese? Pero yo me quedé en el simple decreto, es decir, me quedé mucho más atrás, me quedé manifestando un deseo que no se hizo efectivo. Entonces... Entiendo que esto es el argumento un poco con el que ustedes van a recurrir en casación al Tribunal Supremo. Bueno, este es un argumento de lega, porque yo no sé mucho de esto. Pero en cualquier caso sí que van a recurrir al Tribunal Supremo. Sí, por supuesto. Porque yo por lo menos entiendo, bueno, a todo el mundo le ha dejado estupefacto esta parte. Porque, como me decía una persona hace nada, dice, te absuelven por lo que hiciste y te condenan por lo que no hiciste. Y en todo caso, digo, siempre... son dos cuestiones en las que quisimos reparar la injusticia anterior, una injusticia muy grande de no reconocerle el pago a una persona que no se puede defender, que es el caso de don Pedro Vargas, en paz descanse, porque claro, la justicia tampoco debe ser solo para los ricos, ¿no? Porque yo sí pagué indemnizaciones a personas a las que maltrató el anterior alcalde que pudieron llegar al Supremo. Y le pagué varios cientos de miles de euros. Y claro, ¿por qué? Porque se pueden defender y tienen capacidad, pero a la persona que no se puede defender, la administración la trata mal.
es como feo eso, ¿no? Esa gratificación que se pagó, que al final es lo que ha quedado o lo que queda pendiente, ahora hablaremos porque esto al final era muy grande y ha quedado lo que ha quedado, usted lo ha explicado ahora, pero esa gratificación, otra de las cosas que se destaca es que se pagó justo antes de la moción de censura, o que se pagó, no, que se aprobó justo antes de la moción de censura. Claro. ¿Tenía algo que ver eso? O sea, ¿usted corrió para aprobar esa gratificación porque quería ganarse a los trabajadores municipales ante la situación política que había en el municipio? Tal y como estaba la cosa y con el listado de trabajadores municipales, muchos de esos trabajadores municipales lo que eran víctimas de un maltrato institucional hacia su persona como trabajadores, pero no en absoluto tenían nada que ver conmigo, no fue una selección uno a uno de los trabajadores a los que pagarle, no, eran una serie de personas que por su cometido, casi siempre de obras y servicios, es a los que recurre uno pues para auxiliarnos, sobre todo los fines de semana que son los actos, hay que montar un escenario, hay que desmontarlo, tienen que estar disponibles todo el día, porque si se hace, por ejemplo, un mercado, se monta a las 8 de la mañana, se desmonta a las 9 de la noche, pero el señor está todo el día pendiente de las posibles incidencias y eso no es pago, pero ni con 300 euros ni nada. Es decir, eso así, año y medio, hacía que una serie de personas tuvieran una situación distinta de otros empleados que los viernes se van para su casa y no hacen, digamos, trabajos extraordinarios a petición del político. ¿Usted cree que era más injusto no pagar esa gratificación que pagarla, entiendo? Claro, es más injusto no pagarla, pero si se hubiera pagado, repito, lo hubiera hecho con todo el procedimiento. ¿Por qué se detiene? Porque a mí no me da tiempo de hacer el procedimiento, no el pago, el procedimiento para poder pagar. Por la moción de censura. Claro, por la moción de censura, pero para hacer el procedimiento, porque pagar sí lo hubiera podido ordenar. El decreto se firma un viernes. En aquel momento, el sábado es hábil y la moción de censura se dilucida a las 12 del día del lunes. Tengo 2 días hábiles, más de 2 días hábiles, para pagar, para hacer el documento P. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el procedimiento estaba incompleto. No se había terminado. El procedimiento no se había terminado. Yo puedo ordenar, además de firmar el decreto, ¿puedo ordenar el pago? Sí, pero no lo hice. No lo hice porque el secretario dice el procedimiento está incompleto. Lo cierto es que sí que le han rebajado la pena, lógicamente, al absolverle del otro delito de prevaricación. Ahora le han condenado, o queda la condena en 7 años de inhabilitación. Sí, eso dice la audiencia. Sí. Es lo que dice la audiencia, que es lo que usted va a recurrir. Volvemos a repetir. Exacto. Porque yo creo que es importante. En casación. Efectivamente, se absuelve a Cayetano Silva y en este caso a Víctor García, el exconcejal. Y a mí por lo mismo. Y a usted por lo mismo, pero a ellos se les absuelve por completo y a usted le queda, bueno, yo creo que se ha explicado bien. Claro, porque el decreto lo firma el alcalde, no lo firma otra persona sino un alcalde. Pero fíjese, cuando a usted le denuncian que al final es verdad que todo esto, el contexto es el de la crispación política que había en aquel municipio en aquel momento, con la moción de censura, con la llegada a la alcaldía de Tomás Mesa, que es quien le acaba denunciando a usted por todos estos hechos y por muchos más que al final han quedado en nada. Muchísimo. Usted ahora, cuando hace ese balance, es decir, de todo lo que me denunciaron a lo que quedó, ¿qué piensa? Pues yo pienso que al final el que no la debe, no la teme, que es mi caso, que siempre he estado muy tranquila confiando en la justicia, sigo confiando en la justicia, y después tendría un ruego hacia esas personas que se dedican a denunciar a ver si algo cuadra, ¿no? Y yo les pediría que se portaran bien, que fueran buenos. ¿Usted cree que es lo que ha pasado aquí? Que aquí se pusieron muchas cosas a ver si, como quien dice, a tirar barro a la pared a ver si pega. Yo estoy convencida de que eso ha sido así. Es decir, hay personas y grupos políticos que como no pueden ganar en las urnas, pretenden ganar en los juzgados y eso es terrible para los pueblos y es terrible para la sociedad. La sociedad no se merece eso. La sociedad se merece que alguien gane las elecciones, sea con mayoría o sean pactos o lo que sea, y que le permitan gobernar y hacer su gestión. Mi compañero que me sustituye, Ezequiel Domínguez, el actual alcalde, lo han ajusticiado durante 6 meses, mandándole un montón de cosas a la Fiscalía. En el mes de marzo me objetan a mí que el procedimiento de tránsito se hizo mal, por tanto él es un alcalde ilegal. Y ya la Fiscalía se pronunció y dijo que, sí, lo hemos visto que eso está perfecto. Entonces,
dejen que la gente gobierne, dejen al pueblo tranquilo. Porque si la cosa, a ver, si yo me hubiera llevado algo para mi casa, si yo hubiera cobrado ilegalmente, hubiera sospechas porque hice concedí una obra sin todos los condicionantes legales, una obra de 1 millón de euros, la gente se quedaría diciendo, a lo mejor algo le cayó y tal. Pero que lo único que era de dinero era 4.220 euros que cobró un señor. ¿Usted cree que los vecinos de San Juan de la Rambla entendieron su versión de los hechos? No sé si le perdonaron o por lo menos entendieron lo que usted decía cuando al final los resultados electorales y las urnas volvieron a darle un apoyo mayoritario. Los vecinos lo entendieron, pero después de la sentencia todavía me quieren más. ¿Sí? ¿Usted cree que le quieren más? Total. Yo le puedo garantizar a usted que yo ahora he recibido, después de que me he ido del ayuntamiento, más cariño del que he recibido en todos los años anteriores. Porque la gente no lo entiende. Entonces, también hay que explicar, también las personas, los altos funcionarios, cuando toman decisiones tienen que pensar en para quién las están tomando. Si las están tomando dentro de sus despachos para sí mismos o las están tomando para el bienestar del pueblo. Y la mayoría de los vecinos de San Juan de la Rambla se sienten identificados con Pedro Vargas, porque también piensan, ¿y si un día me toca a mí una injusticia del ayuntamiento y no tengo dinero para defenderme? Porque que se lo pregunten a mis compañeros y a mí. Lo que pasa es que yo entiendo que también los ciudadanos querrán que las cosas se hagan siguiendo una legalidad de la manera más estricta posible. Total, pues se ha demostrado que se hizo legal. En el caso de Pedro Vargas, sí. En el caso de Pedro. Y el otro, las intenciones no... Yo entiendo que las intenciones no se deben juzgar. Lo cierto es que al fin y al cabo sí que es verdad que al final usted la acaban condenando por estos hechos, o ya solamente por este hecho concreto que hemos explicado. Pero ¿y qué piensa usted cuando ve pues, otros casos que sí que son por cuantías mucho más grandes, por cuantías más importantes y que al final judicialmente acaban en nada y sin embargo usted lo han condenado por algo? Bueno, usted lo ha explicado aquí, que usted considera que no debería ser, por lo menos en la vía penal, sancionable. ¿Usted qué piensa cuando ve esos grandes casos de corrupción que al final quedan en nada? Yo ya no lo sé. ¿Cómo entiende la justicia? Yo por intentar ponerme en su lugar, porque entiendo que tiene que ser complicado. Yo soy docente, ¿no? Y cuando explico resolución de problemas a mis alumnos, siempre intento meterme en su caja negra. Cuando dan un resultado erróneo, intento ver qué es lo que ha pasado ahí dentro para que me dé ese resultado erróneo. Porque una vez entienda cuál es su forma de pensar, puedo ayudarle. Pues para mí, algunos ámbitos de la justicia en este momento son como grandes cajas negras. Entre que yo soy lega en la materia y entre que hay decisiones extrañas que uno no entiende, que entiende pero no entiende, pues uno se queda un poco estupefacto y uno no sé qué pensar. Yo hoy en día no sé qué pensar. Y luego, la justicia en este momento en este país, hablando con carácter general, y me aparto un poquito de estos dos temas, está muy convulsa. Si en este momento hay un ámbito convulso dentro de lo que nos otorgamos aquellos que luchamos en su momento por la democracia, es el ámbito de la justicia. Porque, entre otras cosas, porque hay confrontación entre los propios jueces. Lo vemos en la sentencia del Tribunal Supremo o del Constitucional, donde hay votos particulares, donde en muchas ocasiones las motivaciones le cuesta a uno seguir el hilo. Y esa convulsión tampoco ayuda mucho a la tranquilidad ciudadana, ¿no? ¿Por qué tardó tanto en dimitir? A diferencia, por ejemplo, si tenemos en cuenta que Cayetano Silva sí que dimitió de director insular antes que usted. Sí, vamos a ver, Cayetano tenía un cargo de designación y él se va y se queda su servicio cubierto porque tiene su gerente y tiene todo. En mi caso, había que dejar cerrada la sucesión, por decirlo de alguna manera. No era que yo me fuera, de hecho yo no dimití. A mí el Pleno me declaró incompatible porque no es un rollo de dimitir. Yo me puedo dimitir, claro, yo dimito, me voy para mi casa, pero dejo todo empantanado. No. O sea, su intención no era quedarse y absoluto. Desafiar, digamos, a la justicia en ese sentido. Vamos a ver, el trámite fue, una vez supe la sentencia, pedimos una aclaración al juzgado. Y cuando llega la aclaración al juzgado, yo hago una providencia a la secretaria y le pido que haga una serie de consultas. Porque como usted sabe,
esto depende de la ley electoral, la modificación del año 2011, el que yo me tenga que ir, ¿no? Por incompatibilidad sobrevenida, no es dimisión, no es que nadie me cese, no. Mi situación en ese momento me convierte en incompatible con el cargo. Bien, entonces, pero eso no es efectivo hasta que no me llega la aclaración. Y una vez me llega la aclaración, hay una serie de instituciones que deben hablar, porque el Congreso de los Diputados como residente, la Junta Electoral Central, porque no estamos en periodo electoral, el Gobierno de Canarias a través de Presidencia y también el propio juzgado, que tiene que aclarar en los términos de esto. Entonces, en lo que esperamos eso, fuimos tramitando los elementos que había que cerrar. Y había que cerrar la sustitución, por decirlo de alguna manera, y en el momento en que yo me fuera, la persona que me tenía que sustituir a mí como concejala, no como alcalde, sino como concejala. Y eso lleva unos días. Bueno, la siguiente en la lista sería, ¿o no? El siguiente que puede decir que no también. Claro, también, hay que hacer consulta. Por tanto, todo eso lleva unos trámites. Y en lo que nosotros hicimos las consultas y nos llegaron las consultas, la respuesta de las consultas, fuimos tramitando, digamos, y haciendo esa transición, dejando, incluso explicándole a mis compañeros los expedientes que estaban pendientes. No me fui inmediatamente, pero me fui en cuanto pude irme, en cuanto las consultas se contestaron. Decía antes que usted es docente, bueno, en realidad está jubilada, pero quiero preguntarle, ¿esta sentencia, por ejemplo, que al final le inhabilita para cargo público, le hubiera afectado para su puesto de docente? Y además le añado la pregunta, aunque le afecte o no le afecte, ¿usted qué piensa de que por algo hecho como lo que usted ha hecho, en este caso, por lo que ha sido condenada en la administración pública, le pueda afectar a su posición de docente cuando usted ha pasado a una oposición? Bueno, y al final, bueno, tiene esa plaza porque se la ha ganado, claro. Eso sería una doble condena. No estaríamos en igualdad ante la ley, es decir, no puede ser que una persona que ha ganado una plaza, como el caso de mi compañero Cayetano... Eso le iba a preguntar, porque en el caso de Cayetano, él sí que no está jubilado. No está jubilado, pero los servicios jurídicos de la Consejería estudiaron su caso y vieron que no había ningún tipo de obstáculo para que se reincorporara a su puesto de trabajo. Porque es que lo contrario sí sería una injusticia, una doble injusticia, porque no te condonan como a una persona normal, te condenan doblemente, pierdes tu profesión. Pero ¿y eso no es porque hay quizás una exigencia mayor, ya que usted al fin y al cabo lo decía antes, no deja de ser funcionaria pública y quizás tengamos que exigirle todavía un mayor cuidado con la ley por supuesto, a los funcionarios? No, yo estoy de acuerdo que a los funcionarios se nos exija todo lo habido y por haber, pero a todos los funcionarios. No puede ser que a mí, docente, me exijan que cumpla escrupulosamente la ley y que yo, si no la cumplo, en mi profesión de docente, tengo por arriba una inspección y tengo la Consejería de Educación que me van a pedir cuenta, porque es así, y que haya altos funcionarios en este país que por arriba no tienen a nadie. Y se pueden convertir, o no, en reyes. Y eso está muy feo. Que por arriba no tenga uno a nadie no da muchas garantías. Hay una cosa que a mí, una noticia que en su momento salió, bueno, era más quizás un chascarrillo al fin y al cabo, lógicamente, pero sí que en verdad que en política esto suele ser habitual, fue cuando salió su nombre como posible consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Claro, aquello jurídicamente no tenía ningún sentido, entonces tampoco llegué a entender muy bien por qué se posicionaba o por qué aparecía el nombre de Fidela Velázquez. Lo primero que le quiero preguntar, ¿usted se posicionó? ¿Estaba usted detrás de esa posible estrategia? Yo tengo muchos amigos en la docencia. Yo no sé, es más, yo no recordaba que había dejado tantos amigos en la docencia hasta que sale mi nombre. Pero muchos amigos, porque defendiendo mi candidatura o proponiendo mi nombre aparecieron sindicatos, otros partidos políticos, colectivos docentes, antiguos cargos de educación. Y fue bastante gratificante desde el punto de vista de que la gente me quiere en mi profesión, ¿no? Pero obviamente yo no lo puse. Es más, yo en aquel momento llamé a cargos del Gobierno de Canarias para decirle que yo no tenía nada que ver con esa propuesta de nombre sobre la mesa. Bien, supongamos que eso sea verdad, que eso hubiera sido posible. En función de cómo salga el recurso al Supremo, también hay que valorar el daño que se le hace a una persona con una denuncia falsa. Entiendo también, en cualquier caso, que alguien si usted no fue quien se posicionó, alguien lo hizo con alguna intención que no era positiva para usted, porque al final le están poniendo en el disparadero, como quien dice.
Yo no lo vi así, yo lo vi como que realmente tenía mucha gente que me quería. ¿Usted cree que es que tenía mucha gente que la quería? Sí, total. Una última cuestión, Fidela, porque lo cierto es que ahora hay un nuevo alcalde, Jesús Ezequiel Domínguez, con el que pues, nos gustaría poder entrevistarle ya con más calma más adelante para hablar de lo que es la actualidad del municipio, fuera de todo, fuera de toda esta cuestión porque pese jurídica. pese a todas las denuncias, San Juan sigue vivo y sigue con mucha actividad. ¿Usted cree que está en buenas manos la alcaldía del municipio? Perfecta, las mejores. ¿Usted sigue asesorando? ¿Es como una alcaldesa en la sombra? No. No. Cuando me llaman, sí, pero no estoy fija. Es decir, yo me he puesto a disposición. En algunos momentos me han requerido para aclarar algún expediente de los que no quedaron aclarados en ese tránsito. Y ellos saben que pueden contar conmigo absolutamente. No solo mis compañeros socialistas, sino sus socios. Estoy a su disposición para lo que necesiten, como si tengo que hacer una gestión fuera o lo que sea. Cuando recurren, me pongo en movimiento. Pero yo fui muchas veces en cargo directivo en educación, fui directora de muchos centros. Y yo cierro puertas muy bien. Las abro bien, pero también las cierro bien. Me alegro que sí, en este caso pues esa puerta haya quedado cerrada, veremos cómo acaba todo, porque al final pues hay que dar a ese recurso al Tribunal Supremo, estaremos muy pendientes también de todo. Fidela Velázquez, muchísimas gracias por haber estado. Lo decía al principio y lo repito ahora, la verdad es que con este asunto usted siempre ha querido ser transparente, incluso ha dado ruedas de prensa. Esto tampoco suele ser habitual cuando hay cuestiones jurídicas, así que por la parte que nos toca nosotros pues le agradecemos pues esa transparencia y esa siempre predisposición a estar sentada aquí y contestar nuestras preguntas. Y yo se los agradezco a ustedes también, que me hayan llamado y que en todo momento me hayan tratado con el respeto que me han tratado, que se lo agradezco a toda la prensa en general, porque la prensa ha sido muy respetuosa conmigo y con estos temas. Pues Fidela Velázquez, verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nosotros nos despedimos ya, saben que estamos ya en las últimas semanas de entrevistas. Hoy tocaba, además por justicia, nunca mejor dicho, hablar de este asunto, dejar las cosas claras, porque lo hemos tratado aquí muchas veces, entre otras cosas porque ha sido la propia exalcaldesa Fidela Velázquez quien lo ha planteado, incluso en ruedas de prensa, y yo creo que era importante, sobre todo por esas dos personas que han quedado sueltas, por demostrar que al final esa indemnización a la parcero Pedro Vargas pues se hizo de manera que por lo menos no delictiva, y sobre todo pues que eso también ha supuesto la absolución de esa parte de la exalcaldesa Fidela Velázquez. Esperamos que ustedes lo hayan entendido, que les haya resultado de interés. Nos despedimos, que pasen una feliz noche. Volvemos el miércoles con más entrevistas.